Bueno, retomamos, ¿cómo están? Eh, Vamos a ir tratando de parcelar. Recuerden que a estas breves explicaciones o acompañamiento conceptual de la temática va a ir el Power. Lo que sí seguramente, este Power el primero es muy extenso, pero la idea que tiene es de que ustedes tengan un compilado donde aparezca toda la información reunida, la que me pareció más clara y relevante como para hacerse un cuadro de situación general. Bueno, retomando con los que yo les decía ayer, recuerdo tanto a Aide Gorostegui, que es una referencia personal, pero de cualquier manera la autora que está en la bibliografía, Marta Bonaudo, o ya las referencias que hicimos a Jorge Myers o a Tulio Perindongui, señalan los ejes fundamentales, recordemos, ¿no? La instalación del capitalismo como el canal de progreso material para el desarrollo del país, la superación de esta condición de islas incomunicadas, desierto, baja densidad poblacional, la necesidad de instrumentar entonces esta corriente poblacional eh, y obviamente un formato de desarrollo productivo que implicaba una cantidad de mercados, como ya dijimos, un mercado de capitales, la dotación tecnológica y de las, obviamente, manufacturas de origen industrial, más los medios eh, de producción, combustibles, insumos que cualquier actividad de tipo de escala, como era la del país, con la instalación de ferrocarriles, de telégrafo, de electrificación, construcción de las ciudades y demás, debía tener. Bueno, ustedes van a encontrar entonces, yendo por el eje uno, digamos, la constitución de nuestra jurisdicción desde el punto de vista territorial, para consolidarla como territorio, sin tratar de agotarlos. Pasamos de aquellas 14 provincias, digamos, eh, con los tratados del 52, del 60, finalmente con la instalación del Estado Nacional y la sujeción de las provincias a la presidencia de Bartolomé Mitre, a una situación institucional jurisdiccional que desde el punto de vista de los límites jurisdiccionales interprovinciales era bastante provisoria e incierta. Como decíamos en la entrada anterior, además era incierta la jurisdicción y el control real de esos espacios. Eh, Ustedes van a observar un primer mapa fechado por Suriano en el Atlas para 1859, digamos, donde se estaba desarrollando la crisis de la guerra civil, y de la misma secuencia, un mapa que nos obligaría a repensar este territorio realmente controlado que pasaba del litoral, digamos la Mesopotamia, las corrientes fluviales, el Uruguay, el Paraná, el estuario del Río de la Plata, establecían una comunicación razonablemente lógica entre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, y la principal cadena o vía de unificación territorial con lo que podía ser el norte. Pensemos que el noreste era una amplia zona indeterminada, el Chaco, eh, bueno, que producto de la guerra de la Triple Alianza iba a determinar después un límite en el Paraná, en el Paraguay y en el Pilcomayo, ¿no? Esto posterior al año 70 constituye entonces los reales límites internacionales de la Argentina con Paraguay fundamentalmente, y por el lado de tratados posteriores, en el caso de Misiones, con Brasil, en el caso de la restricción del área misionera que estaba en debate. Ahora, lo interesante por el lado de la región, que siempre había tenido conexión económica, comercial, y que era paso eh, natural hacia al norte y después al Pacífico, que era el camino
el llamado Camino del Rey, es decir, desde Buenos Aires pasando por el sur de Santa Fe y dando finalmente en la ciudad de Córdoba, de allí a Tucumán, de allí a Salta, Jujuy, etc. Ese camino establecía para cualquier situación de producción de alcance, de escala, que se volcara al mercado internacional, un primer eje natural que era la vía fluvial de Buenos Aires por el Paraná hacia un puerto siguiente que obviamente fue Rosario. Porque de Rosario a Córdoba había un trecho que podía alcanzarse con una comunicación más directa y que finalmente fue el primer ensayo de ferrocarril del interior, después del ferrocarril iniciado en la provincia de Buenos Aires desde la capital. Y por lo tanto, esta era la real conexión. Bien, ¿qué teníamos entonces en ese mapa que nos otorga Mandrini y que podemos desarrollar con mayor precisión en otros mapas, productos de las campañas de General Rodríguez, del propio Rosas y después en el año 32-33 y finalmente después las campañas sucesivas que van llevando a cabo los gobernadores de Buenos Aires, la más conocida de todo y tal vez la anterior a la definitiva campaña de conquista sea la de Adolfo Alsina. Pero digamos, ese límite para los comienzos de la etapa que estamos desarrollando, digamos, podían ir de la bahía de San Borombón, es decir, la cuenca del Salado, a la ciudad de Junín, y de allí, digamos, bordeaban lo que sería el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el centro sur de San Luis y finalmente los contrafuertes de lo que hoy serían los ríos Diamante, Atuel, hasta dar en la cordillera. Todo ese territorio al sur, digamos que generalmente denominamos desierto, pero era la región pampeana amplia y después patagónica, tenía una zona de fronteras, como dijimos ayer, establecida por los estudios de Mandrini, como una zona porosa de contacto y de guerra, que no está visualizada de la misma forma por el sentido común histórico, que la hace como una frontera estricta, cuando en realidad era en muchos casos una vía de comunicación y de comercio con estas comunidades, naciones, que tenían una participación fundamental en el desarrollo de las rencillas, pujas, guerras civiles, marchando con uno y otro de los ejércitos, podían ser federales o los ejércitos de Buenos Aires, o de las provincias, digamos, cuando eran dominadas por el bando unitario, y marchaban como retaguardia, y en función de la suerte que esas campañas militares tenían, recibían determinados tratados de paz que se consumaban con la cesión hacia el ámbito de dominio aborigen de una cantidad de mercancías como armas de fuego, yerba mate, aguardiente y otras producciones y otros productos, así como tratos que beneficiaban el recorrido de estas comunidades. De la misma forma, la región, digamos, de la jurisdicción de las provincias recibían también plumas, sal y otras mercancías del lado aborigen. No en pocas ocasiones, en el caso de la provincia de Buenos Aires y otras, además de tener fortines en ese ámbito, se introdujeron tratados que hacían de algunas de esas comunidades, de algunas tribus, de algunos caciques, tratados especiales que en forma permanente los tenían como un colchón militar, protegiendo la frontera que definitivamente después daba con las estancias o las producciones o los establecimientos poblacionales de las provincias. Bien, esta es la característica que en general tuvo la provincia de Buenos Aires en su zona del norte a sur, al oeste. En el caso de Santa Fe, Córdoba, San Luis, el sur, igual que Mendoza. Bien, esto va a terminar en 1878, 1880, digamos, con la avanzada de Roca y su ejército por varias vías, desde Buenos Aires, de Santa Fe,
Mendoza, con varias columnas hasta llevar a cabo una derrota militar de esa confederación de naciones, eh, y determinar entonces, como lo dijimos ayer, el paso de esa importante área, esa importante área a la suma de lo que después consideramos región pampeana en términos productivos hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa es una situación que va a determinar la ampliación, obviamente, de los límites provinciales de Buenos Aires, van a definir los de Santa Fe, así como los de Córdoba, San Luis y Mendoza. Eh, bueno es decir que una de las cuestiones centrales con el tema de la tierra era su utilización política. Ante la eh, pobreza, la escasez de recursos fiscales por parte de los estados provinciales, era común que se habilitara, se pagara deudas a la propia soldadesca, a los sectores oficiales de las milicias o de los ejércitos provinciales, con cesiones, con donaciones, de la misma manera que se generaron las enfiteusis o la venta de tierras fiscales a distintos sectores productivos o a distintos clanes. Esto, por lo general, determinó, en términos económicos, siendo un recurso amplio, una acumulación del bien de producción fundamental por parte de los sectores, este, de los sectores dirigentes, de los sectores establecidos o asociados a los poderes de turno en cada burocracia y administración provincial. A gran escala, los bonos que el Estado argentino va a emitir previa a la campaña iniciada por Roca va a determinar como contraprestación la cesión de esta tierra, además de las donaciones que se hicieron sobre un grupo obviamente pequeño para el gran área que era repartida en este caso. Por el otro tenemos el área chaqueña, que va a ser cuya exploración, avance y desalojo de las comunidades, que también fue una guerra de conquista bastante cruenta, va a ser desde los 80 hacia los 90 y fin de siglo. No obstante, muchas de las regiones que componían el Chaco, en las comunidades que la habitaban, estaban ya siendo esclavizadas por distintos sistemas serviles hacia algunos sectores productivos propio de alguna de las provincias. El caso de la zafra o algún tema de sistema regional de cultivo lo prueba desde tiempo anterior. En esos casos, las provincias de Santa Fe, la propia provincia de Santiago del Estero, la propia provincia de Salta y en menor medida Jujuy van a ampliar su frontera en la determinación que se haga hacia finales de los años 80. Ustedes van a tener en el PowerPoint un mapa que ya figura indeterminado para el año 67, pero uno posterior que no lo encuentro, no figura, lo van a tener como definido. Ahora, los territorios obviamente ganados a la zona habitada por las comunidades aborígenes van a ser definidas como territorios nacionales. Bien, ustedes van a encontrar en el Power que también aparecen espacializaciones de las áreas de conflicto. Hay un mapa un poco más artesanal que define los problemas sobre los cuales se van a desarrollar la jurisdicción territorial del Estado argentino y en definitiva después el uso del suelo dentro de la jurisdicción, como va a ser el gran área que acabo de mencionar en la Guerra del Chaco, que va a definir claramente una tensión al esquema fluvial atlántico, en el cual Paraguay y la Argentina
y por el lado de los territorios limítrofes con Brasil tenían tensiones indefinidas de tiempo atrás. En el caso del noroeste argentino no va a estar implicado, pero también hay una tensión entre el norte de Chile y Bolivia, obviamente, y fundamentalmente el camino de la expedición de Buenos